problema va a ser el problema de la cámara, que no tiene un día con eso. Puede llegar a ver. Bueno, señores, buenas tardes. Nosotros nos quedamos la clase pasada, o sea, el sábado pasado, vimos y terminamos acá en la matriz Yebus, cosa que ya habían visto con el profesor Juan Carlos, ¿no fue así? Y determinamos que la corriente que entra a un nodo podía ser determinada con la sumatoria de las habilitancias que llegan a ese nodo por la tensión en el nodo, o sea, tomando este como nodo de envío, por la tensión entonces en el nodo de recibo, y habíamos visto que para determinar los voltajes en los nodos no se puede aplicar el método de la inversa, ya que la matriz Yebus no tiene inversa. Entonces vimos también las características de esa matriz y habíamos dicho que era una matriz simétrica, que era cuadrada de orden n por n, y que además, donde n era el número de nodos del sistema, que además era una matriz singular, ya que la suma de los elementos de las filas, las columnas son 0, usted sume todo esto, y todo esto le da 0, fila 1 y columna 1, fila 2 y columna 2, y que es altamente porosa, o sea, que tiene una gran cantidad de 0, ya que no todos los elementos están conectados o sea, con todos los nodos. Hay nodos que no se conectan, por ejemplo, el nodo 1 puede ser que conecte con el 2 y con el 3, pero no con el 5, ni con el 6, ni con el 4, ni con el 8, ni con el 20. Entonces, eso hace que esta matriz tenga gran cantidad de ceros. Ahora, terminamos definiendo un método de resolución, o sea, un método para solucionar este sistema de ecuaciones que se forma a partir de la matriz Yebus. Y habíamos dicho que como esa matriz era singular, que no tenía inversa, se empleaban entonces métodos iterativos, o sea, soluciones numéricas, métodos numéricos, y entre los métodos que hay, el más sencillo, uno de los más sencillos, es el método de Gauss-Seidel. La verdad es que este método de Gauss, el método de Gauss-Seidel hizo algunas modificaciones pequeñas que las vamos a ver. Entonces, eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy. El método de Gauss-Seidel y cómo resolver un flujo de carga a través del método de Gauss-Seidel. Entonces, vamos a recordar algunos puntos, comenzar definiendo algunos puntos que son de interés para comenzar. O sea, vamos a definir primero qué cosa es la potencia neta que se inyecta en un nodo, o qué cosa es la potencia neta de un nodo. Cuando decimos en el nodo 3 hay una potencia de 5 MVA, 15 MVA, 50 MVA. ¿Qué cosa es esa potencia neta? Esa potencia neta que va a estar en el nodo K
por decir un nodo cualquiera, sería la potencia generada de ese nodo menos la potencia demandada del nodo. En otras palabras, si yo tengo un nodo, lo voy a llamar K, y aquí tengo un generador que me está generando 5 MVA, y tengo además una carga que está consumiendo 2 MVA, la potencia neta en ese nodo K sería 5 menos 2, 3 MVA. O sea, sería la potencia generada, la potencia de generación que hay en ese nodo, menos la potencia demandada en ese nodo. ¿Claro ahí? Básicamente, lo que entra en lo que sale. Entonces vamos a definir la potencia neta, o la potencia neta inyectada en el nodo, como la potencia que se genera en el nodo menos la potencia que se demanda en el nodo. Es decir, entonces sería 5 menos 3, 3 MVA en el caso de este, en ese nodo. Lo otro que vamos a definir o vamos a recordar es la potencia compleja. Nosotros decimos que la potencia compleja es la tensión en ese nodo, o sea, la potencia neta también es igual a la tensión en ese nodo por la corriente de ese nodo conjugado. O sea, esa corriente tiene que ser conjugada. O lo que es lo mismo decir que la potencia conjugada en el nodo K es la tensión conjugada por la corriente. Eso ya quedaba, ya esa ecuación la han visto 1.000.000 de veces, ¿no es así? Claro ahí, ojo con ese conjugado, señores, es importante. Entonces, si nosotros estamos analizando la potencia en este nodo que yo le puse acá, la potencia en este nodo que yo le puse acá, podemos decir que es la tensión por la corriente conjugada en ese nodo, que entra a ese nodo, o lo que es lo mismo, la potencia conjugada de ese nodo es la tensión conjugada por la corriente que entra a ese nodo. O sea, que entra por acá, a ese nodo. ¿De dónde yo obtengo ese valor de corriente? ¿De dónde yo determino el valor de corriente que entra a ese nodo? ¿Cómo yo lo determino? Bueno, nosotros vimos en la clase pasada que ese valor de corriente puede ser determinado a partir de la matriz admitancia de barra. De la matriz admitancia de barra. Si nosotros suponemos que esta carga, este nodo, está acá, es el nodo K, por eso le puse K a todo, es el nodo K, nosotros podemos decir que la corriente de ese nodo K queda como las sumatorias desde el nodo 1 hasta el nodo N, o sea, si el sistema tiene N nodos, desde el nodo 1 hasta el nodo N, de Y, o sea, de las admitancias, desde K hasta J, pasando por Y sub K, que es eliminado, o sea, que es, también está ahí dentro, hasta BJ. Sumatoria desde las admitancias desde Y sub K, J, pasando por Y sub K, K también, por B sub J. O sea, es solamente dejar así. Dudas hasta ahí. Y esta expresión fue la que vimos en la clase pasada. Ahí está. Es la que vimos en la clase pasada. Pero la forma de escribir la corriente. Sí, dígame. Señor, ¿podría referirse por favor al despeje de la I sub K en la matriz, por favor? Acá. I sub K, que es igual. Si es un trabajo en la fila sí, sería B1 por Y sub K1 más B2 por Y sub K2 más B sub K, bueno, aquí sería KK, por la gente puso un 3. Así sucesivamente hasta acá. O sea,
Fila por columna, fila por columna, fila por columna, fila por columna. Eso es lo que está a la derecha de la sigma. Y eso es lo que está puesto aquí. La sumatoria este por este, más este por este, más este por este, más este por este, y así sucesivamente. Eso sí. Pasando, por supuesto, por Y sub K casa, si este fuera el caso de K. ¿Sí? Entonces, análogamente podemos tener el valor de la corriente de cualquier subíndice en la columna. Exactamente. Exactamente. Eso sí. Exactamente. Y la sumatoria desde Y igual a J igual a 1 hasta el nodo E. De todos los nodos que llegan ahí. Claro que tal vez, si no hay conexión, acá es igual a Y, 0. Entonces, por supuesto, 0 por la tensión, eso va a ser, no suma nada. ¿Hasta ahí claro? Sí, sí. Si yo entonces sustituyo el valor de esta corriente, en esta expresión, si yo sustituyo el valor de esa corriente en esta expresión, yo llego a una expresión como esta, donde tengo la potencia compleja conjugada. Fíjense que trabajé con la conjugada para no tener que conjugar esta expresión de acá. Es igual a la tensión conjugada por la sumatoria de las admitancias de todos los nodos, entre todos los nodos, por la tensión en el nodo, considerando cada residuo por el nodo, o sea, considerando cada envío por la del nodo de residuo, el nodo que está al otro lado de la matriz mecánica. O sea, si yo tengo un sistema como este, y estos son líneas acá, sería la sumatoria de todos los elementos de Y sub KJ. Si estoy en este nodo, sería la sumatoria de esta admitancia que está aquí, Y1, 2, por la tensión en el nodo 2, Y1, 3, por la tensión en el nodo 3, Y1, 4, ¿cuánto vale Y1, 4? 0, por la tensión en el nodo 4. ¿A qué me refiero? Si estoy en el nodo 1, esta tensión es la del otro nodo. 1, 2, la del nodo 2. 1, 3, la del nodo 3. 1, 4, la del nodo 4. ¿Queda claro ahí? Sí, sí. Entonces queda que es la potencia compleja conjugada en ese nodo K sería igual a la tensión en el nodo K por la sumatoria de las admitancias que llegan al nodo K por la tensión del otro nodo. Y eso, señores, no es más que la formulación general del problema de flujo de potencia. Esto que tenemos acá es la ecuación general que me permite resolver el flujo de potencia. Eso es la formulación general del problema de flujo de potencia. Esa expresión que está acá. Ahora vamos a ver cómo la usa Gauss para resolver su flujo de potencia. Hasta ahí dudas. Entonces, ahí aparece el método de Gauss. ¿Qué cosa es el método de Gauss? Es un método iterativo, es un método clásico, que lo que hace no es más que reordenar esta expresión que está aquí. Gauss lo que hizo fue reordenar esta expresión que está aquí y la convirtió en un método numérico, un método iterativo. Y le permite, por supuesto, resolverlo y resolver el flujo de potencia. O sea, es un método clásico desarrollado mediante la reorganización de la ecuación general del flujo de potencia, en el cual se emplean iteraciones para resolverlo, considerando una tolerancia de convergencia. Esa tolerancia de convergencia que está acá es la que le va a decir al método cuánto él debe detenerse, hasta qué iteración él debe llegar. Esas iteraciones normalmente andan por 1 por 10 a la menos 6, bien pequeñitas. Cuando la diferencia entre dos iteraciones, la mayor diferencia entre dos iteraciones, esté por debajo de 1 por 10 a la menos 6, 1 por 10 a la menos 5, por ahí, ya entonces el método se detiene. Entonces, ¿qué hace Gauss? Él toma
esta expresión, que es la formulación general del flujo de potencia, y la reorganiza de tal forma que le permite determinar la tensión en cada uno de los nodos. ¿Cómo hace esto? Él toma esta expresión que está acá y dice lo siguiente: yo puedo, fíjense que todo sale de aquí, de reordenar esta expresión. Lo primero que él dice es: esto es la tensión conjugada en el nodo K por la sumatoria de Y sub KJ hasta y B sub J, por B sub J. O sea, la sumatoria de todas las admitancias que llega al nodo por la tensión en el nodo que está en el otro extremo de la línea, pasando por Y sub KK. O sea, por la sumatoria de las admitancias que llegan al nodo K, que es el Y sub KK, por la tensión en el nodo K. ¿No es así? Entonces, ¿qué hace? Él saca de esta sumatoria la tensión y la admitancia propia de ese nodo y la suma aparte. O sea, él separa, saca de aquí dentro lo que tiene que ver con la admitancia propia del nodo, Y sub KK, que es la sumatoria de todas las admitancias que llegan a ese nodo, por la tensión en K. De aquí dentro él la saca y la suma aquí fuera. ¿Qué hizo? Esto estaba aquí dentro, ¿no es así? La sacó. Fíjense que ahora llega. Antes era desde J igual 1 hasta N. Ahora va desde J igual 1 hasta N para J diferente de K. Él saca de aquí el elemento propio de ese nodo. Y sub KK por B sub K. ¿Quién no entendió eso? Mira. Eso. Tú tienes el elemento este acá. Digamos que tienes esto acá. Y1, 4. Esto es Y2, 4. Y esto es Y3, 4. Si tú fueses a determinar la tensión en el nodo 1, ¿a qué sería igual? O sea, la potencia en el nodo 1, ¿a qué sería igual? Al voltaje de la barra 1 conjugado por la admitancia de la línea. Por, fíjate, Y 1 por B sub 1 más Y 1, 3 por B sub 3 más Y 1, 4 por B sub 4 más, me queda 1, Y 1, 2 por B sub 2. Sería todo eso. Esto que está acá es la sumatoria de Y1 hasta el nodo J por B sub J. Y para desde J igual 1 para toda J diferente de J1 para toda J diferente de 1. Es decir, que él lo que hizo fue sacar de aquí dentro, ante todo esto, era la sumatoria de Y1J por B sub J desde J igual 1 hasta N. Y él lo que hizo fue sacar de esta sumatoria el término propio de ese nodo. Lo sacó para afuera, para aquí. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo entonces de poder despejar la tensión en ese nodo. Con el objetivo de poder entonces despejar acá la tensión del nodo 1 y dejar lo otro en términos de sumatoria. ¿Claro ahí? ¿Qué hizo entonces? Despeja la tensión en el nodo K. Despeja la tensión en el nodo K. Fíjense que la tensión en el nodo K depende de la tensión del nodo K también conjugado. Por eso que es un proceso iterativo. La finalidad de esto es poder saber la tensión en cualquier nodo. La tensión en cualquier nodo. Y lo otro dejarlo como sumatorio. Y lo otro dejarlo como sumatorio. Fíjense que la tensión en el nodo K depende de la tensión en el nodo K. Por lo tanto, eso es un proceso iterativo que se va actualizando las tensiones
se van actualizando las tensiones y lógicamente debe partir desde una tensión inicial. Esa tensión inicial puede ser cualquier valor. Lógicamente, mientras más cerca esté ese valor del valor real, menos iteraciones va a ser el método de Gauss. Mientras más lejos estés, él tiene que hacer más iteraciones hasta llegar a ese valor, hasta converger a ese valor, que es el real. Claro ahí, ¿qué se hizo? Despejar la tensión BK desde aquí. Ahora, con esta expresión, fíjense, aquí es conjugado, acá es conjugado. Con esta expresión ya yo puedo determinar la tensión en cualquier nodo del sistema. En cualquier nodo del sistema. Conociendo que la tensión en el nodo que está en el otro extremo y conociendo además la admitancia de las líneas. Y esa admitancia de las líneas, lógicamente, yo la tengo de la matriz. ¿Dudas hasta ahí? Esto que está acá es el método de Gauss. Esto que está acá es el método de Gauss. Hasta aquí es lo que planteó Gauss en su método. Dijo, yo puedo determinar las tensiones en cualquiera de los nodos. En cualquiera de los nodos mediante esta expresión. Por ejemplo, si estoy en el nodo 1, BK, B en 1 sería 1 sobre Y 1, la sumatoria de las admitancias que llegan al nodo 1, que multiplica a la potencia neta que hay en el nodo 1 conjugada, sobre el valor inicial que yo le dé, un valor inicial cualquiera, al nodo 1 conjugado de tensión, menos la sumatoria de las admitancias que llegan a ese nodo por la tensión, o sea, las admitancias entre los nodos que salen del nodo 1. Eso fue lo que planteó Gauss. Y vamos a hacer ejemplo de eso. Eso fue lo que planteó Gauss. Ahora, ¿qué dijo Seidel? ¿Qué dijo Seidel? Oye, tú estás calculando aquí. Fíjense. ¿Qué fue lo que llegó y dijo Seidel? Imaginemos que estamos trabajando en el nodo 5. Pero voy a esperar que termine. ¿Hasta qué hora tenemos tiempo acá? Hasta las 8:20. 8:20. ¿Estamos listos ahí? Ahora, ¿qué dijo Seidel? Oye, tú estás calculando esto acá. Imaginemos que estamos en el nodo 5. Imaginemos que estamos en el nodo 5. Aquí tú dices, la tensión en 5, 1 sobre las admitancias, la sumatoria de las admitancias que llega al nodo 5, entre, o sea, por la potencia neta conjugada en el nodo 5 sobre la tensión del nodo 5 de la iteración anterior, menos la sumatoria de 1 a 5, de 2 a 5, de 3 a 5, de 4 a 5, de 6 a 5, de 7 a 5, de 8 a 5, de 9 a 5 y de 10 a 5, y son 10 nodos. Ahora digo, toda esta sumatoria que tienen para acá, que son en esta sumatoria que está acá, todo esto que está para acá, si yo estoy en el nodo 5, se supone que usted ya calculó la del nodo 1, la del nodo 2, la del nodo 3, la del nodo 4. Entonces, ¿por qué trabajar con la iteración anterior si yo ya en esta misma iteración calculé la tensión de 1, 2, 3 y 4? ¿Por qué no la sustituyo y trabajo con ella ya? Entonces, lo que hizo Seidel fue esto, y aquí viene la diferencia de los métodos. Aquí viene la diferencia de los dos métodos. Seidel separó, si yo estoy en el nodo K o en el nodo 5, vamos a poner un numerito, Seidel separó esto en dos sumatorias, las que están antes del nodo 5 o las menores que el nodo 5 y las mayores que el nodo 5. ¿Qué me permite esto?
Si yo estoy en una iteración, en la iteración 3, por ejemplo, yo puedo actualizar estos valores que están menores que el nodo que yo estoy analizando, porque ya yo los tengo calculados. Ya yo los calculé. Profe, disculpe, ¿qué se refiere con valores de menores? Si tú estás en el nodo 5, se supone que ya tú calculaste la tensión del nodo 1, de la 2, del 3, del 4. O sea, los menores que siguen. Si tú estás en el nodo K, se supone que ya tú calculaste, por eso puse J menores que K, para todos los nodos menores que siguen. ¿Me hago entender ahí? Sí, ¿Me hago entender? Si alguien lo entiende, que lo diga abajo. O sea, él separó esto en dos partes. Esta sumatoria la separó en dos partes. Los nodos menores del que estoy analizando y los nodos mayores del que estoy analizando. Y entonces estos ya los actualicen. Sí. Señor, mencionó los nodos menores y los nodos mayores. ¿Y qué son los que estamos analizando? Es el que está calculado. Perfecto. Ese es el que está calculado. Ese no entra en eso aquí. Ese ya tú lo despejaste de la caja. Él lo tiene despejado. Por eso previamente hay que jugar el método de Gauss a secas. Por eso hay que jugar el método de Gauss a secas previo a esto. No. El método de Gauss es una cosa y el método de Gauss-Seidel fue una modificación que Seidel le hizo a ese método. Vamos a ver cómo entendemos. Mira, imaginemos que estemos calculando acá. Vamos a poner el número esto. Tengamos que este sistema, para hacerlo menos. Bueno, ahí, la tensión del nodo 1. La tensión del nodo 1 sería 1 sobre Y11. ¿Quién es Y11? ¿Quién es Y11? La barra Y13 más Y14 más Y12. ¿Estamos claros ahí? O sea, 1 sobre Y11. ¿Qué digo? Gauss. Esto sería la potencia S en el nodo 1, compleja conjugada, sobre la tensión en el nodo 1, complejo conjugado, menos Y12 menos Y12 por B sub, dígame, 2 sub 2, ¿no? Por B sub 2. Más Y14 por B sub 4. Más Y13 por B sub 3. Ahora, nosotros partimos inicialmente de un valor B1, de un valor B2, de un valor B3 y de un valor B4. ¿De qué quiere? Aplicamos, vamos a hacer primera iteración. Primera iteración. Calculamos B1, calculamos B2, calculamos B3, calculamos B4. Aquí fue mal. Vamos a suponer que estamos calculando para luego 3. Y el 3, estamos en el 3, ¿quién llega al 3? Y13 por B1. Y34 por B4. Más. Ya, se acabó. Suficiente. Profe, no es B3, ¿Eh? en Y13 por B3. Y13. ¿Qué está sacando? No, por B1. Es que está sacando de 3. Sacando de 3. Entonces, si calculamos la primera iteración, aquí calculamos con una expresión igual que esta, B1, calculamos después B2, B3 y B4. En una primera iteración. Con estos valores que están acá. Iniciales que están acá. Con estos valores iniciales. Puede ser cualquier valor. Cualquier valor. Ahora, hacemos una segunda iteración. Yo calculo de nuevo B1, calculo B2, calculo B3, esta expresión. Solamente que cuando yo voy a sustituir aquí
B1, aquí B3. Cuando yo voy a sustituir aquí el B1, ¿cuál yo utilizo? ¿Este o este? Este, el más actualizado. Y así sucesivamente yo voy haciendo. ¿Qué hizo Gauss? ¿Qué hizo Seidel? Seidel separó esto en dos partes. Los que son menores que 3 y los que son mayores que 3. Yo llego a la iteración 1 y la hago exactamente igual. Pero cuando yo llego a la iteración 2, yo calculo B1, B2, B3, hasta B2 exactamente igual. Ahora, cuando yo voy a calcular B3, este B3 que yo pongo aquí es el de la iteración anterior. Y este B1 que yo pongo, ¿cuál es? El de la iteración anterior no, el que calculé en la misma iteración. En vez de utilizar este, yo utilizo el mismo que calculé en la iteración anterior, como yo calculo el B1, el B2, y cuando voy a poner aquí el B1, en vez de ocupar este de la iteración anterior, ocupo el de la propia iteración. Y el B4 no lo he calculado aún. Como no lo he calculado, entonces utilizo este. Por eso él separó los menores que el nodo 3. Los menores que el nodo 3 yo utilizo yo ya calculado. Los mayores que el nodo 3 utilizo la iteración anterior. Eso fue lo que propuso Seidel. Esa es la modificación que Seidel le hace al método de Gauss. ¿Quedó más claro? O sea, si yo estoy calculando el nodo 3, cuando yo llego aquí y digo me hace falta B1, ¿qué B1 tomo? ¿El de la iteración anterior? No, el de la iteración propia que yo estoy calculando. Entonces, lógicamente, ¿qué permite eso? ¿Qué permite esa expresión? Esa expresión permite acelerar entonces mucho más la convergencia. ¿Por qué acelera la convergencia? Porque yo estoy trabajando con valores más actualizados, con valores mucho más actualizados, con valores de la propia iteración que ya están actualizados. Eso permite acelerar la iteración. Y lógicamente esto se aplica a todos los nodos del sistema, menos al nodo slack, nodo de balance, swing, lo que haya. O sea, esto se hace para todos los nodos, excepto para el nodo slack. Porque el nodo slack, yo tengo la tensión. Yo conozco la tensión. Sí. Señor, si en el esquema que tiene a su derecha, Ajá. el nodo 1 fuera el nodo slack, tendríamos que hacérselo al 2, al 3, al 2, al 3 y al 4. Al 1 no. Porque ya el 1 tiene la tensión fija. Es una barra infinita, no hay quien lo mueva. Entonces, ¿queda claro las diferencias entre el método de Gauss y el método de Gauss-Seidel? Nosotros vamos a emplear los dos. Obviamente, el método de Gauss-Seidel es mejor que el de Gauss, porque ya permite acelerar la convergencia. Si llega al resultado mucho más rápido. Es una modificación pequeña al método de Gauss, pero que trae consigo grandes ventajas. Que tiene consigo grandes ventajas porque permite acelerar mucho más la convergencia. ¿Quedó claro esto acá? Una consulta, en la ecuación dice el B3 es igual a 1, 3, 4, el S1, ese se debería ser ¿Qué es S3. S3? Aquí es S3 también. Aquí tenía un 1 aquí de prueba aquí. Para poder demostrar los menores que 1. No tenía cómo demostrar los menores que 1. Es decir, en la primera iteración los dos métodos son idénticos. En la segunda iteración, hasta el nodo que yo estoy calculando es idéntico. Después del nodo que estoy calculando, o cuando llego al nodo, es el nodo 3, es cuando la cosa cambia. En vez de utilizar B2, B1 de la iteración anterior, utilizo el de la propia iteración. Si tuviese un B2 aquí metido también, utilizo el B2 de la propia iteración. Ya los demás, 4, B5, B6, iteración anterior. Sí. Lo otro que tengo una consulta, esos valores, los B1, B2, B3, ¿esos cómo se van asignando? ¿Cómo se determinan? Eso inicialmente toma el que tú quieras. Tú sabes, por ejemplo, que la tensión está cerca de 1 por unidad, tú tomas 0,98, 0,99, y en dependencia de cuán cerca esté ese valor del real,
tú vas a hacer más o menos iteración. Normalmente esos valores yo se los voy a dar en los ejercicios. Arranque con este, con este, con este, con este. Hasta ahí claro. ¿Dudas? ¿Claros ahí? Se cayó el algoritmo. Hay una cosa así, una llave. Es así, ¿eh? Yo creo que en el río. ¿Dudas ahí? ¿Claro aquí? Entonces, hay que tener en cuenta que S en K es P menos JQ. Eso es conjugado. Recuerden, estamos acostumbrados a P más JQ. Aquí es P menos JQ. Está conjugado. Conjugado. Entonces, aquí está puesta la expresión por el método de Gauss. Fíjense, yo puse B sub K en la iteración I más 1, o sea, no es la inicial. Vamos a poner I, iteración inicial. I más 1, iteración 2, por ejemplo. O sea, cualquier iteración menos la inicial. Cualquier iteración menos la 1. Tendremos que es, atención, o sea, 1 sobre Y sub KK. O sea, Y con las admitancias propias que llegan a ese nodo, admitancia propia del nodo, entre la potencia compleja conjugada del nodo K sobre la tensión del nodo K de la iteración I, fíjate que es la anterior, menos la sumatoria de Y sub KJ por B sub K de la iteración I más 1 de la propia iteración donde estoy calculando, menos la sumatoria de Y sub KJ por BJ por la iteración, por las tensiones de la iteración anterior. O sea, yo estoy en la I más 1, esta I es la anterior, I más 1 es la propia. ¿Dudas ahí? ¿Claros ahí? ¿Hasta cuándo yo hago esto? ¿Hasta cuándo yo hago esto? Hasta cuando yo tengo una diferencia de tensiones, o sea, yo calculo la iteración 2, la iteración 3, yo resto la tensión 3 menos la tensión que calculé en la iteración 3 menos la tensión que calculé en la iteración 2. Si el máximo valor me da menor o igual que un error preestablecido, básico error modular, me da menor que un máximo error preestablecido, entonces ya ahí yo detengo todo. O sea, yo resto B1 de iteración 4 menos B1 de iteración 3, B2 de la iteración 4 menos B2 de la iteración 3, B3 de la iteración 4 menos B3 de la iteración 3. La máxima diferencia, si me da menor que un error preestablecido, ahí yo pago. Ahí el método paga. Y de hecho los software le piden, muchos software le piden ese error. ¿Cuándo usted quiere ese error? ¿En cuánto usted quiere la tolerancia? Le dice. Normalmente usted se la pone lo más cerquita posible. 0.00001, obviamente, mientras menor sea ese error, más iteraciones él va a hacer. Tratamos de converger ese error. Más iteraciones él va a hacer, más exacto va a ser el método. Más esfuerzo computacional va a necesitar. ¿Claro hasta ahí? Entonces, acá yo le puse un algoritmo que sería el proceso de cálculo. El primer paso, se asignan valores iniciales a los voltajes de los nodos, por lo general, 1 por unidad. Yo digo, primera iteración, todos los nodos van a tener tensión 1 por unidad, que es la que yo quiero. Todos los nodos van a tener la tensión en 1 por unidad. Por lo tanto, B1, bueno, exceptuando el nodo de balance, sí, es el 1, B3, B2, B4, inicialmente van a tener aquí 1 por unidad, inicialmente. Exceptuando el nodo de balance, por supuesto, si yo estoy calculando 3 y 1 es el de balance, yo voy a necesitar la tensión acá también. Yo solo no voy a calcular la tensión aquí, pero si estoy calculando 3 y 3 enlaza con 1, yo voy a necesitar la tensión de 1. Y si 1 es el nodo de balance,
Al nodo de balance generalmente se le asigna 1.05, 1.06, porque la tensión en el nodo de balance generalmente es un poquito mayor. Es decir, paso 1, le asigno 1 en por unidad a todos los nodos, excepto al nodo de balance, que yo le asigno un 5 o un 6% mayor. Ese es el paso 1. Paso 2, en la primera iteración, la primera ecuación se evalúa con las tensiones iniciales. La segunda ecuación toma también los valores iniciales, pero toma el inicial ya calculado de la primera ecuación, o sea, lo que estaba aquí. Si yo estoy en la tensión 4, la tensión 1, la tensión 2 y la tensión 3, todos los calculados en la propia iteración. La tensión 5, la tensión 6, la tensión 7, todos los de la iteración anterior. ¿Claro ahí? Durante la primera iteración se usan los voltajes iniciales o ya calculados. En las demás iteraciones, si se procede de igual forma, se procede de igual forma. Aquí viene el ejemplo. Para el caso ejemplo que se encuentra a continuación, en la ecuación de la tensión 4, considerando el nodo 3 como nodo de balance, yo tengo entonces, o como que el nodo 3 no está conectado al nodo 4, en este caso no el nodo de balance, perdón, como que el nodo 4 ya no está conectado al nodo 4, y con 5, con B5 inicial, se queda que B4 sería esta expresión que vimos. Esto es ese complejo conjugado, P menos JQ sobre la tensión 4, y los nodos antes de 4, B1, B2, utilizan los calculados en la propia iteración. Los nodos mayores que 4 utilizan los de la iteración anterior. En este caso, el 4 está conectado con 1, con 2 y con 5. No conecta con 3. Eso es un ejemplo. Durante el proceso de evaluación de tensiones en los nodos se excluye el de balance. O sea, aquí nunca se va a poner el nodo de balance. Nunca se va a calcular la tensión del nodo de balance. Aquí dentro sí puede aparecer, pero aquí nunca va a aparecer. Y al final de cada iteración se determina la mayor diferencia entre voltaje de dos iteraciones sucesivas. Si esa diferencia es mayor que un cierto, o menor, perdón, aquí bueno, es menor que un cierto error preestablecido, se realiza. Bueno, si es mayor que un cierto error preestablecido, se realiza una nueva iteración. Si es menor, se para. Eso, profesor, cuando estaba fuera del rango, ¿qué explicaba en la diapositiva anterior? Eso. Eso. Si es mayor que el error, usted continúa. Si es menor, usted para. Ya. Ahora, ¿qué pasa en el nodo PB? Ahora, profesor, sí. Usted dice que yo tengo que poner aquí P menos JQ. Esta es aquí. P menos JQ. Pero en el nodo PB, yo conozco P y conozco P. Yo conozco Q. ¿Qué yo hago ahí? Si yo no conozco Q en el nodo, porque en el nodo PB las variables que yo conozco son potencia activa y tensión. Yo no conozco la potencia efectiva de ese nodo. ¿Qué yo hago ahí? ¿Qué yo hago? ¿Cómo yo determino la potencia reactiva de ese nodo? O cómo yo calculo la tensión en el nodo PB. Bueno, inicialmente antes de calcular la tensión en el nodo PB, hay que calcular el valor de potencia reactiva. Acá está la expresión. Nuevamente, esto que está aquí es P menos JQ, pero yo no conozco la tensión en Q. O sea, no conozco el valor de Q. Ese valor de Q hay que determinarlo antes. Entonces, ¿la potencia aparente tampoco la conocemos? Sí, la potencia aparente sí. O sea, la potencia activa sí. P lo conozco. Q no lo conozco. Entonces, cuando yo voy a sustituir este valor acá, P menos JQ, ¿quién es Q? ¿Dónde está Q? ¿De dónde lo saco? ¿De dónde lo saco? Hay que calcular ese valor de Q. Hay que calcular ese valor de Q. ¿Cómo calculo el valor de Q? Yo sé que la potencia neta
del nodo es la potencia generada menos la potencia demandada. En otras palabras, la tensión del nodo conjugado por la corriente. Y la corriente la habíamos definido como esto, ¿no es así? Por lo tanto, esto es S, que es igual a la tensión conjugada de ese nodo por la sumatoria de las admitancias que llegan al nodo, o sea, toda la sumatoria de las admitancias por la tensión en el otro extremo, incluyendo también la admitancia Y sub K, que es la sumatoria de todas las que llegan al nodo. ¿Sí? Señor, en todos los casos es el nodo slack el único que tiene que hace aportes, o pueden haber otros nodos, otras barras que también tengan un generador. Es por el tema de aplicar la fórmula de las potencias. Eso, normalmente en el nodo PB hay generación. Normalmente en el nodo PB hay generación. Por eso que se pone también la potencia generada. Entonces, en otras palabras, esta potencia neta que yo tengo aquí es tensión conjugada por la corriente que llega al nodo, y esta corriente que llega al nodo la determinamos por la matriz de admitancia. Esto lógicamente es un número complejo. Es un número complejo. Por lo tanto, yo sé que la parte imaginaria de ese número complejo es la potencia reactiva de ese número. Por lo tanto, yo tengo que determinar esto primero, y la parte imaginaria de esa expresión que está aquí, esto es lo que está aquí, lógicamente que es sumarle la potencia generada, o sea, la potencia demandada, más tensión en el nodo K conjugado por la sumatoria de Y sub K J por B. Esto que está acá, la parte imaginaria de esta expresión, sería entonces la potencia reactiva de ese nodo. Sería entonces la potencia reactiva de ese nodo. ¿Dudas o preguntas? ¿Ese IL significa imaginario? Imaginario. Esto es un número complejo. El imaginario de ese número complejo, lógicamente sumándole la potencia demandada, conjugada también, me va a dar la parte imaginaria de todo esto, me va a dar la potencia generada en el nodo K. La reactiva generada en el nodo K. Entonces, podemos pasar a hacer este ejemplo para verlo un poco mejor. Y este es el caso 1. Yo no sé si Juan Carlos se los pasó ahí. No sé qué tiempo nos queda tampoco.
señores, aquí tenemos, dice que para el sistema de la figura determine las tensiones en las barras empleando el método de Gauss. Fíjense, no es el de Gauss-Seidel, es el de Gauss. Realizar 2 iteraciones, posteriormente calcular la potencia suministrada y factor de potencia en el empalme, flujos de potencia y pérdidas en las líneas. Emplear una tensión base de 154 kV, una potencia base de 50 MVA. Considera el nodo 1 como nodo de referencia o nodo de balance con voltaje en las barras de B1 1.05, B2 en vez de 1 ángulo 0, 0,95 con un ángulo de menos 9 y B3 0,97 con un ángulo de menos 8 grados. Voy a poner acá. Y tengo mis tensiones. Vamos a hacer esto pasito a pasito. Tengo mis tensiones B1, B2 y B3 iniciales. Lo primero que yo tengo que saber es que el nodo 1 es el nodo slack. O sea, yo voy a calcular las tensiones para todos los nodos menos para el nodo 1. O sea, para el nodo 2 y para el nodo 3. ¿Claro ahí? Listo. Como yo sé que yo tengo que trabajar con matriz ambitancia, entonces lo primero que yo voy a hacer es determinar la matriz ambitancia. ¿Cuáles son los elementos que da matriz ambitancia? Y11, Y12, Y13, Y23, Y22 y Y33. Por lo tanto, vamos a empezar. Yo sé que Y11 ¿a qué es igual? ¿A qué es igual Y1? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es llevar el sistema por unidad. O sea, vamos primero a llevar el sistema por unidad porque tenemos las tensiones en por unidad y las impedancias en ohm, ¿no es así? Por lo tanto, XL1 es igual a J47,432 ohm. ¿A qué es igual esto? En por unidad, J47,432 por 50 sobre 154 al cuadrado, ¿no es así? ¿Y eso le dio, por favor? J, Sí. 0,1 en por unidad. Pero, sí, tiene. La J ya pone el 90. Sí. XL2 es lo mismo, ¿no? A XL2. Y XL3 es J 23,716 ohm, que sería J 23,716 por 50 sobre 154 al cuadrado. Esto le dio J ¿cuánto, por favor? Eh, 0.05, claro, eso, 0.05.
0,05 por unidad. Yo me imagino que por unidad ya no hay problema, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda con eso? Corrección, señor, que hizo la impedancia. El 50 es la potencia base, la S base, ¿Sí? y los 154 están en el denominador cuadrado. La tensión base. O sea, sería la reactancia entre KB base al cuadrado sobre MBA base, ¿no así? Que es lo mismo que decir reactancia por MBA sobre KB al cuadrado. Y se vamos a ver cómo multiplicar por el resto. Para no dividir, no se multiplicar. Es lo mismo. Voy a ser muy bien, explicando de vuelta el método del señor Delgado, porque hacíamos una corrección por voltaje y una corrección por potencia corriente. Sí, pero es lo mismo. ¿cómo por potencia corriente? No, esos fueron los transformadores, cuando tienen que cambiar la base. Pero tienen que cambiar base. Entonces, esto es la impedancia sobre la impedancia sobre la impedancia base. Valor real entre valor base. Profesor, me doy cuenta de que o sea, me acertó la duda. Lo que pasa es que las unidades de medida no están iguales. ¿No importa? ¿O debiera ser arriba elevado o por 10 elevado a 3? No, porque cuando tienes al cuadrado aquí, ya te da Lo igualó. Sí, pues lo igualó y ahí se elimina. Sí, perdón. Ahora me acordé. Aquí es 10 a la 3 al cuadrado, 10 a la 6, ya vamos a terminar. Sí, Por eso yo siempre le pongo, a mí siempre me gusta, por ejemplo, cuando yo defino la impedancia base, en vez de poner tensión, o sea, sobre potencia, yo generalmente le pongo a los estudiantes tensión en KB, yo le pongo las unidades de KB al cuadrado sobre MBA. Eso lo digo a los estudiantes, KB al cuadrado sobre MBA. Para que ellos sepan la unidad en que deben poner en KB y en MBA. Y eso le va a dar el número. De hecho, al estudiante de civil yo se lo pongo así. Todo lo que usted le pregunte de civil le va a decir KB cuadrado entre MBA. O sea, la tensión en KB al cuadrado entre la potencia en MBA. Para que no se confunda con las unidades. Porque si tú le pones aquí tensión entre potencia y después le das la tensión en vol y la potencia en kilo o la potencia en MBA, cualquier cosa menos la potencia, menos la impedancia máxima. Sí, no, pero el error fue mío. Uno debiera ser capaz de verlo. Si a mí se me fue el elevador. Entonces, ya tenemos la reactancia en por unidad, ¿no es así? Tenemos la reactancia en por unidad. Ahora sí podemos tener la matriz impedancia de barra en por unidad. Podemos tener la matriz impedancia de barra en por unidad. ¿Cómo quedaría? El Y11, ¿qué sería igual? ¿A qué es igual Y11? No. La sumatoria de las impedancias de las admitancias que llegan al nodo 1. Por lo tanto, ¿quién llega al nodo 1? X13. No, X13. 1 sobre X13 más 1 sobre X12. Por lo tanto, sería 1 sobre J0,1 más 1 sobre J0,05. ¿Eso le dio cuánto, por favor? Eh, 30 con ángulo de menos 90. O sea, Menos 30. no, que eso es cuando se fue. Menos J 30. Profesor, no sé si No, me no, queda
las impedancias son iguales, no puede darte 30. Ambos son Si esto es 10, El el inverso de 0,1, no, aquí hay un error, aquí hay un error. Aquí hay un error. ¿Qué dice? Si el inverso de 0,1 es 10, si el inverso de 0,1 es 10 y la impedancia son iguales, tiene que darme J20 aquí. Y22. Acá es igual. 1 sobre X, 1, 2. Más 1 sobre X, 2, 3, ¿no es así? Ahora esto es 1 sobre J10, perdón, J0.1, J10 ya estoy imaginando lo contrario. 0.1 más 1 sobre J0,05. Ahora sí da el valor que me dijiste. Menos J30, ¿no? Sí, juego 30, sí. Menos J30. Y Y33 sería casi igual. Lo mismo que 1 sobre X 1,3 más 1 sobre X 3,2 o 3,2, que sería 1 sobre J 0,1 más 1 sobre J 0,05, que es igual a menos J3. Y yo sé también que Y12 es igual a Y23, que Y13 está ahí, sí, es igual a Y31 y que Y23 es lo mismo que Y32. Profe, consulta, ¿qué quiere decir el subíndice 1,3 que va del nudo 1 al 3? Eso. Es que, por ejemplo, el 1,3 está entre el 1 y el 2, pues entonces por eso me... 1,3. Ahí está entre el 1 y el 2. No entendí. No. Resulta que dice X 1,3, ¿cierto? XL1. ¿Y cuál es el 1,3, profe? O sea, Esta. entre 1 y... Entre 1 y 3. Esta línea. La que Aquí estaba leyendo aquí como XL2. X... L2. Ah, L2. Ah, ya. Es resolución Sí. Ah, ya. No sé, igual se uno Sí, tres. sí, sí, está... es igual a I23. Sí, está la misma, sí. Ahí sí. Y entonces, I12, aquí es igual a 1 entre J 0.1, ¿no es así? Que esto es igual a J10. menos J10. Y 2,3 sería igual a 1 sobre J 0,05, que esto es igual a menos J20. Y la I 1,3 es igual a 1 sobre X13, que es igual a 1 sobre J 0,1, que es igual a menos J10. Y ahora yo sí tengo mi matriz a mitad completa. Profe, no pasa nada si dejamos toda la admitancia con signo negativo. No, porque ahora tú vas a poner los elementos de la diagonal principal positivo. Profe, ¿ese es un factor que se debe cumplir? ¿Que la admitancia sea negativa? Si desprecian el 75. Porque está Sí. dividido entre J. Correcto. Y cuando la J pasa para arriba pasa con menos 90. Menos 90. Ya. Entonces ahora yo tengo mi matriz Y bus, que sería igual a Y12, a Y11, perdón, Y11, Y12
Y13, Y21, Y22, Y23, Y31, Y32, Y33. Por lo tanto, mi Y-bus sería igual. Y11, los elementos de la diagonal principal se ponen positivos. Recuerden que siempre son positivos y además los de la diagonal exterior, fuera de la diagonal principal, tienen un negativo. Por lo tanto, Y11 sería, voy a poner la J aquí, 20, Y12, 10 menos J10, Y13 menos J10, oh, perdón, la J ya la puse acá. Menos 10, menos 10. Y21 menos 10. Y22 30. Y23 23, ¿dónde está? Menos 20. Y31 es Y13, ¿dónde está? Acá está. Menos 10. Y32, 32 es menos 20. Y Y33 es 20. Así. Menos 20, 20 menos 10 menos 10, menos 10, 30, menos 20, menos 10, menos 20, 30. Así. Y aquí está la J. Siempre la matriz es rectangular. Sí, Siempre cuadrada. Sí, Siempre cuadrada. Claro, cuadrada. Sí, pero no. Si echamos los valores en polar. Ah, sí, el polar no es rectangular. Con la J. Ya, tiene que estar. Y vean que es simétrica. Si ustedes suman fila, o sea, fila con columna, le da 0. Acá. Fila con columna le da 0. Fila con columna le da 0. Fila 3 con columna 3, 0. Fila 2 con columna 2, 0. Fila 1 con columna 1, 0. Si la sumo, si la resta. La suma. Correctamente. O sea, 20 menos 10, menos 10, 0. 20 menos 10, menos 10, 0. Suma de Ah, raíz. pensé que hablaba de otra cosa. Ya acabó, se acabó el tiempo, ¿no? Entonces, lo dejamos hasta aquí. Ya aquí lo que queda es empezar el proceso iterativo. Primera iteración, segunda iteración. Entonces, nosotros tenemos que calcular las tensiones para todos los nodos excepto el nodo de balance. ¿Para cuáles nodos? Para el nodo 2 y para el nodo 3, utilizando los métodos de Gauss. ¿A qué es igual la tensión en el nodo 2? 1 sobre Y22, la potencia P2 menos J U2, ahí está conjugado, ¿verdad? Sobre B2, o sea, conjugado, menos la sumatoria. O más, y ya se salen las algebraicas. Más, y ya eso mismo. Menos la sumatoria de Y,
o en este caso el nodo 2, más Y21 por B1 más Y23 por B3. ¿Y quién es el B2 inicial? 0,95 con ángulo menos 9. ¿Quién es el B3 inicial? 0,97 con ángulo menos 8. ¿Y quién es el B1 inicial? 0,95 o sea 1.05 con ángulo 0. Y eso entonces lo hacemos el SAT. ¿Dudas y preguntas hasta aquí? Sí. Allá el P2 menos JQ2, ¿ese también es conjugado? El valor, el P2 menos JQ2, Sí, ¿qué tiene? ¿eso no va conjugado? No, porque ya le puso el menos. Ah, Ya le puso el menos. Ahora, ¿quién es P2? ya. La potencia de la Potencia que 100 entre 50. Estamos trabajando por unidad. 100 entre 50. 2. ¿Positivo o negativo? Positivo o negativo C2. Nosotros supimos que la potencia de la carga, si la potencia estaba en la carga, era positiva. Por lo tanto, ese 2 es positivo. 50 entre 50, 1. Sería 2 más J1. Como es conjugado, 2 menos J1. Si yo pongo menos 2 más J1, o sea, tomando contrario la potencia en la carga negativa y la potencia en generación positiva, se puede hacer también. Solo que tiene que invertir entonces los signos acá. Poner los elementos fuera de la diagonal principal positivos y en la diagonal principal entonces negativos. Lo puedo hacer de las dos formas. Digo, porque también encuentren un libro y lo vean contrario. Menos, 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 más. El profesor me dijo que era contrario, que la diagonal principal era la positiva. ¿Por qué el libro lo pone la diagonal principal negativa? Si busca la diagonal principal negativa, usted busque que aquí, delante de esta P, tiene un menos. Tiene un menos. Y delante de esta Q, tiene un más. O sea, está contrario. Lo pueden hacer así, sin problema ninguno. Todo depende de la referencia que usted tome. Si usted toma la potencia entrando o saliendo del nodo positivo. En este caso yo estoy tomando entrando el nodo, o sea, la que tiene carga, la carga positiva. Potencia de carga positiva. Si me da una P negativa, ya yo sé que esa P de generación que está saliendo de ese nodo. Si me da la P negativa, la P está entrando en ese nodo, como carga. ¿Dudas o preguntas? Entonces lo dejamos por acá. ¿Dónde estamos el clases? ¿Eh? Clases el sábado. Normal, horario